El siglo XIX había comenzado con los desastres de la Guerra de la Independencia. Aragón quedaba en estado de ruina, pero con la esperanza de que el nuevo rey, Fernando VII, traería la prosperidad al país. No fue así. Su reinado se caracterizó por un triunfo de las posturas conservadoras y reaccionarias, a excepción del período liberal, entre 1820 y 1823. Zaragoza se levantó contra los conservadores en apoyo de Riego, el militar que había encabezado un pronunciamiento liberal. Después de 3 años de régimen liberal, en 1823, un ejército francés llamado los 100.000 Hijos de San Luis, apoyado por los conservadores europeos, penetró por Aragón y reinstauró un gobierno reaccionario que llevará al exilio a decenas de aragoneses. A la muerte de Fernando VII, algunos no admitieron la sucesión al trono de España en la persona de su hija, la reina Isabel II, y proclamaron rey a Carlos, hermano de Fernando, dando comienzo a las guerras carlistas. El mayor apoyo en Aragón al carlismo se produjo en el maestrazgo turolense y zonas próximas. Los campesinos no querían cambios y estimaban que los carlistas garantizaban una mayor estabilidad. Desde Cantavieja, el general Cabrera dirigía las operaciones militares. Las tropas carlistas obtuvieron ciertos éxitos, llegando a ocupar por algunos días ciudades importantes. El acontecimiento más relevante de toda la guerra fue el que se produjo el día 5 de marzo de 1838 en Zaragoza. Varios batallones carlistas penetraron de madrugada en la ciudad, siendo rechazados por el pueblo. Con el fin de la guerra, volvió la calma a Aragón. Algunos debieron exiliarse a Francia. La nueva situación política aceleró la toma de medidas tendentes a modernizar el país. La más espectacular fue la desamortización, llevada a cabo por Mendizábal en 1836 y continuada por Madoz en 1855. Se pretendía acabar con el poder económico de la Iglesia, propietaria de grandes extensiones de tierra. Solo la Orden de San Juan poseía casi 500.000 de hectáreas. La burguesía adquirió la mayor parte de las tierras expropiadas. Las injusticias de una sociedad feudal que se resistía a su erradicación provocaron el levantamiento del pueblo zaragozano, que se convertirá en pieza clave de las revueltas liberales en apoyo de Espartero, sobre todo en las revoluciones de 1854 y 1868, que provocaron el exilio de Isabel II. En 1871 resurgió el carlismo. La situación en todo el país era muy tensa y con el trono vacante fue designado rey el italiano Amadeo de Saboya, que renunció ante la incapacidad de solucionar los problemas del país. En mayo de 1873, y ante el vacío en la jefatura del Estado, las Cortes proclamaban la Primera República Española. Tan solo durará hasta enero de 1874. Fue derrocada por un golpe de Estado militar. En Aragón apenas se produjo resistencia testimonial al golpe, que triunfó sin dificultades. Las fuerzas conservadoras provocarán la llamada Restauración, colocando en el trono a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Se instaura un sistema político basado en la alternancia en el poder entre liberales y conservadores, con pactos caciquiles durante las elecciones que durará medio siglo.
la burguesía se hace conservadora y se separa de las clases populares. En Aragón, algunos acontecimientos de su historia y su leyenda se convirtieron en un espacio ideal para la literatura romántica. Episodios como La campana de Huesca o Los amantes de Teruel fueron novelados o pintados por escritores y artistas de toda Europa. Verdi hace discurrir su ópera Il Trovatore en el castillo de la Aljafería de Zaragoza. Gustavo Adolfo Bécquer escribió en 1864 en el monasterio de Veruela las Cartas desde mi celda, donde recoge leyendas y tradiciones del Moncayo. Entre tanto, su hermano Valeriano dibujaba paisajes y aspectos de la comarca. Cuando el Moncayo se cubre de nieve, los lobos, arrojados de sus guaridas, bajan en rebaños por su falda, y más de una vez los hemos oído aullar en doloroso concierto, no solo en los alrededores de la fuente, sino en las mismas calles del lugar. La agricultura seguía siendo la principal actividad económica. Los cereales constituían el 50% de la producción agraria. La vid alcanzó una alta producción a raíz de la ruina de la viticultura francesa con la epidemia de filoxera en 1888. Algunos viticultores franceses se instalaron en Aragón, aportando sus técnicas de elaboración de vino. Joaquín Costa, principal impulsor del regeneracionismo en Aragón, comienza a reivindicar una política de regadíos en los que ve la clave del progreso económico. Desde Graus, Costa llevará a cabo una intensa labor con repercusión en toda España. Su lema, escuela y despensa, resume las aspiraciones del político alto aragonés. A principios del siglo XIX, la industria era casi inexistente. Las únicas instalaciones eran pequeños talleres de tipo artesanal que mantenían sistemas productivos muy poco avanzados. El comercio se seguía realizando según esquemas medievales, como las ferias y los mercados. Hasta 1886 no se crearía en Zaragoza la Cámara de Comercio. A mediados de siglo se produjo un cierto despertar de la industria aragonesa, debido sobre todo al auge del sector harinero, al que se sumará más tarde la industria azucarera, basada en la producción de remolacha, intensificada cuando se pierde a Cuba en 1898. A la vez, comienza la explotación industrial de los yacimientos mineros de hierro y carbón de la provincia de Teruel. En la segunda mitad del siglo XIX se fundaron en Aragón varias instituciones bancarias, algunas de ellas de carácter comarcal. Destacan la Caja de Ahorros de Zaragoza en 1876 y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que se fundó en 1905.
Los caminos y vías se encontraban en unas condiciones lamentables. Era preciso construir nuevas infraestructuras de comunicaciones. Se duplicó la red de caminos y carreteras principales y se construyeron numerosos puentes. El ferrocarril no tardó en introducirse en Aragón. El primer tren llegaba a Zaragoza desde Barcelona en 1861. Pocos años más tarde se comunicaba Zaragoza con Madrid. La red básica se complementaba a fines del siglo con la vía férrea Calatayud-Valencia. Con ello, Zaragoza se convertía en el nudo más importante de comunicaciones de todo el noroeste español y la región aragonesa se integraba en el mercado nacional. El desarrollo industrial produjo una incipiente diversificación en la producción, apareciendo empresas especializadas dedicadas a la siderurgia, la fundición de metales, la química y la electricidad. Al abrigo de las nuevas industrias, surge una clase obrera que se organizará en torno a la Unión General de Trabajadores, sindicato socialista, a fines del siglo XIX, y la Confederación Nacional del Trabajo, anarquista, a principios del siglo XX. A partir de 1854 y hasta finales de siglo, Aragón va incorporando los nuevos avances técnicos. Se instala el primer telégrafo. Se comunican Zaragoza y Barcelona por teléfono y se extiende la red de electricidad por todo Aragón. En 1885 se crea en Zaragoza la primera línea de tranvías tirados por caballería. Pero la sociedad aragonesa vive todavía con un retraso muy pronunciado en algunos aspectos. Aragón es a lo largo del siglo XIX una región eminentemente rural, con una escasa densidad de población y un grado muy deficiente de urbanización. El desarrollo demográfico fue en esta centuria muy escaso. Solo Zaragoza, que tenía 45.000 habitantes en 1800, duplicó su población a finales del siglo. Desde 1833, España se estructuró en provincias. Las antiguas divisiones desaparecieron y Aragón quedó finalmente dividido en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. En las cabeceras comarcales se establecieron las sedes de los nuevos partidos judiciales. En esta época se planifica el ensanche de Zaragoza, con la construcción del llamado Salón de Santa Engracia, actual Paseo de la Independencia, y se abren las calles de Don Jaime y Alfonso I. En la mayor parte de las ciudades aragonesas se construyen paseos, generalmente aprovechando los espacios libres que quedaron al derribar las murallas medievales. Estas nuevas actuaciones urbanísticas provocaron la destrucción de numerosos monumentos. Se pierden iglesias, conventos y palacios. La Torre Nueva, derribada en 1892, es el máximo ejemplo de esta destrucción. La pintura, que había decaído notablemente tras la muerte de Goya, se recupera a mediados del siglo XIX, destacando el realismo de Francisco Pradilla, especialmente en temas históricos. Juan José Gárate, estupendo paisajista, y Marcelino de Unceta, autor de temas históricos y militares.
La escultura es mucho menos brillante. Al abrigo de un academicismo anquilosado, apenas hay artistas importantes. Solo a fines de la centuria destacarán Francisco Vidal y Agustín Querol. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el estilo modernista se convierte en el más apreciado por la burguesía aragonesa, que construirá sus casas según el nuevo gusto. Entre las nuevas obras de arquitectura destacan las realizadas por Ricardo Magdalena, que recoge la tradición arquitectónica aragonesa en ladrillo. La literatura presenta algunas figuras, como José Mor de Fuentes, Braulio Foz, que en su novela Vida de Pedro Saputo intenta definir los rasgos del carácter aragonés. Entre 1834 y 1874, la prensa política aragonesa vive su edad de oro. Diarios y semanarios proliferan por todas las ciudades aragonesas. Aparece el Diario de Huesca en 1875 y el Heraldo de Aragón en 1895. La gran figura científica de la época es Santiago Ramón y Cajal, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906 por sus trabajos sobre el sistema nervioso que todavía se publican. José Ramón Zapetti había logrado en Zaragoza la obtención de imágenes sobre una lámina de cobre, 2 años antes de que se diera a conocer el invento de la fotografía. La cultura dedicada al ocio y a la diversión tuvo su máximo exponente en el teatro, que a lo largo del siglo XIX fue alcanzando una notable implantación. Se construyeron algunos balnearios y numerosos casinos que proliferan en todas las ciudades importantes y, sobre todo, los cafés, centros de la vida social. El cine llega a Aragón en 1896. Se instala la primera sala cinematográfica en Zaragoza. Su propietario, Eduardo Jimeno, filma la primera película española, Salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza. La burguesía aragonesa irá abandonando sus posiciones liberales para alinearse al lado de la oligarquía conservadora que impedirá cualquier transformación social. El nuevo espíritu, sembrado por Costa y otros regeneracionistas, no dará los frutos esperados y Aragón seguirá siendo una región retrasada y carente de infraestructuras.